Ya estamos de vuelta, señoras y señores, y como les anunciaba hace tan solo unos minutos, vamos a disfrutar ya de la cata que nos ofrecieron en el primero de los programas de esta temporada, el enólogo de González Vías, Antonio Flores, que nos descubrió la gama de finos palmas. Llega Sabor Jerez. Ya les decía yo que era tiempo para saborear Jerez Sherry por los cuatro costados en el programa de hoy, y así lo digo porque llega el momento, queremos reproducirlo cada semana, de realizar una cata en directo, pero que también es la justificación para hablar del vino, para conocerlo más de cerca, para ver de dónde procede, de su historia, de su soleraje, en fin, de infinidad de cosas. Y en este punto de partida, en esta puesta de largo, en esta programación 2014 desde la Viña a la Mesa, hemos querido y queremos compartir minutos de cata y tiempo de sabiduría enológica con Antonio Flores. Él es el enólogo de González Vías y quien mima a diario estos magníficos caldos, porque vamos a realizar la cata, ahí es nada, del fino Tres Palmas. Y dándole la bienvenida, por supuesto, a mi tocayo Antonio, gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias por invitarme, porque de verdad me siento como en mi casa, ¿eh? Hemos convertido... Muchísimas gracias. Y vamos a convertir este plató en un rincón de nuestra bodega. Eso te lo garantizo, Antonio. Pues es todo un orgullo que me digas y que nos digas todo eso. Es lo que vamos a intentar, y sobre todo que sea un rinconcito, evidentemente, también digno para estos excelentes caldos que queremos traer a De la Viña a la Mesa. Como decimos, empezamos por el fino Tres Palmas. Y a mí me gustaría, bueno, pues que habláramos un poco de los orígenes de este vino. Bueno, primero, a hablarte y a hablar a todo Jerez. Estamos en un momento único en Jerez. Estamos en un año ilusionante, en un año que de verdad o nos montamos en el carro o ya no nos montamos, pero es un año importantísimo. Es una oportunidad más. No, es una gran oportunidad. Y hay que hacerlo valer con estos vinos tan importantes. ¿Qué es la colección de Las Palmas? La colección de Las Palmas yo diría que se basa fundamentalmente en dos conceptos. Llevar la bodega al mundo, que eso es muy importante. Si algo importante tiene Jerez, es la bodega. Es el trabajo, la clasificación en la bodega. Y esta ya es la tercera edición de los finos Palmas, Antonio. Hemos invitado cada año a una personalidad del mundo del vino. El primer año invitamos a Jancis Robinson, el segundo año a Anthony Rose, y este año, bueno, a una persona para mí entrañable, que es Sarah Jane Evans. Bueno, una personalidad en el mundo del vino, Master Wine, igual que Jancis, sí. Pero una gran amante de los vinos de Jerez. Yo creo que cada uno de los que han clasificado los finos Palmas han dejado un poquito de su alma en ellos, han dejado su personalidad. Hablamos de finos Palmas, que nos recuerda también a esa nomenclatura o a esa marca que se hacía con la tiza en la bodega, claro, de Las Palmas, de ahí recibe su nombre, pero profundizando en estos vinos, ¿de dónde proceden? ¿Hablamos de una solera fundacional? ¿Hablamos de un origen? ¿A cuántos años se remonta? Bueno, estamos hablando de una solera importantísima. Primero, que son los Palmas. Exacto. Yo me baso en lo que le llamo la Biblia del Jerez, que es el Jerez Cherry, el libro de nuestro añorado Manuel María González Jorda. Del fundador. Bueno, en la presentación de este año lo tenía de fondo, ¿no? Y además lo tenía cruzado con una venencia, porque creo que es importantísimo. Marcábamos los finos más singulares, con más finura, con más fragancia, con más actividad de la flor, por llamarlo de alguna manera, con más impronta de la crianza biológica. Lo marcábamos con una palma. Fundamentalmente iba creciendo la nomenclatura de palma en función de la edad, porque como Jerez es tan rico, yo digo que algunas veces queremos simplificarlo en exceso, ¿no? Y si hay algo importante es llevar en esta colección de Las Palmas Jerez, la bodega, al mundo, la clasificación, la tiza y el albero, como decía mi padre, para hacer un gran vino, la tiza y el albero, hay que gastar mucha tiza y mucha suela de zapato, pues llevar la tiza y el albero al mundo. Y hacerlo de la única manera que podemos hacerlo, llevando estos vinos tan especiales, ¿no? Fijaros, hay una solera intermedia entre las soleras de Tío Pepe y las soleras de Amontillado Viejo, que son las soleras
de amontillado fino, donde tenemos 600 botas. Bien. Pues este Tres Palmas ha salido de una sola bota de esas 600 botas. ¿Una sola bota? Una sola bota, Antonio. Ahí hay que emplear mucha nariz, mucho tiempo. O sea, no se saca de otra. No, una sola bota. Una sola bota. Hemos clasificado una sola bota para Tres Palmas, una sola bota para Cuatro Palmas. Para Cuatro Palmas, ¿no? O sea, un vino... Bueno, realmente ya eso es selección, de selección pura y dura. selección. Además, yo muchas veces digo, cuando vienen estas personalidades del mundo del vino, como Yancy, Sara, Anthony, lo que más les apasiona es el trabajo en la bodega. Ver de verdad cómo se trabaja en la bodega, porque en la bodega se trabaja, se clasifica, se huele y se conoce bota a bota. Y este vino, del que seguiremos abundando, ahora en sus particularidades, y digo bien, cualidades organolépticas, así que podríamos también, de esa sola bota de donde se extrae este vino, de 600 más que hay, es que me parece de una excepcionalidad tremenda. Es la generosidad de Jerez. Cuando ha estado Jancy Robinson y Sarah James Evans, bueno, también habrán compartido como conocimiento, como Antonio también habrá hablado con ellas, que han hablado sobre, que han... Bueno, pues yo, como te decía antes, cada uno ha dejado un poquito de su personalidad. Yancy dejó... ¿Cómo han visto este vino? Bueno, pues Yancy dejó, yo por definirlo de alguna manera, dejó complejidad. Ella buscaba complejidad. Anthony Rowe buscó equilibrio. Y Sara, que es un amante de la crianza biológica, buscó finura, buscó flor y buscó levadura. ¿Y lo encontraron todo? Lo encontraron todo, porque en 600 botas seguro que se encuentra. ¿Tiene una tirada o se embotella muchas...? Es una cantidad limitadísima, hay que tener en cuenta. Este año, por ejemplo... ¿Son tres ediciones cada año? Sí, una edición anual, esta es la tercera edición, y hemos lanzado, por ejemplo, del Tres Palmas, 1000 botellas para todo el mundo. 1000 botellas, para todo el mundo. Para todo el mundo. Tenemos que decir increíble, 1000 botellas de 500 mililitros. Exacto, de medio litro. Exactamente. De medio litro, además con un vidrio muy bonito y sobre todo bueno, con una etiqueta recuperada de nuestro archivo histórico, que nos gustaría, muy romántica, es una etiqueta preciosa. Yo creo que la etiqueta... Pepe Argudo diría que muy retro, ¿no? Bueno, yo diría que romántica, son romántica, todos pasteles, ¿no? Muy románticas. Y una cosa muy importante, Antonio, fijaros el gran boom que hay de los vinos de Jerez entre la gente joven y sobre todo en el mercado anglosajón. La edición de Las Palmas 2013, este año, se ha agotado en 2 semanas en el Reino Unido. En 2 semanas está agotada completamente. Y quedan muy pocas botellas en España. Claro, seguimos también allí con el boom de los sherry bars. Estamos en Australia. Ya hablaremos de ello también. Eso es fantástico. Eso es... Tranquilamente, porque es todo un fenómeno en Reino Unido, los sherry bars. Bueno, pues si hablamos un poquito del Tres Palmas, sí, vamos a... fijaros la complejidad que son los vinos de Jerez y sobre todo los vinos de crianza biológica. Podríamos hablar de Luna Palma, porque quizá la colección completa, como yo digo, Luna Palma, 2 Palmas, 3 Palmas, 4 Palmas, es una lección magistral de la crianza biológica de Jerez. Muchas veces, independientemente, son más difíciles de entender, aunque también se entienden, ¿no? Pero podríamos considerar Luna Palma como un fino por derecho, un fino a la antigua, Bien. El 2 Palmas fino viejo. ¿Y este Tres Palmas qué es? ¿Este Tres Palmas es un fino muy, muy viejo o es un fino amontillado? Bueno, pues ahí está. Ahí está la diatriba. Yo diría que es un fino amontillado. Es el límite entre la vida y la muerte. Es la levadura llevada al límite, la agonía de nuestra levadura. La levadura se queda sin nutrientes. La graduación alcohólica sube casi al límite de tolerancia y en esta selección la flor, lo que quedan en las botas son pequeñas manchas de flor en la superficie del vino. Por lo tanto, hay ya zonas importantes que están en contacto con el oxígeno y empieza a producirse oxidación. Como los ingleses le llaman, este vino es el borderline.
el límite entre la vida y la muerte. ¿Y al olfato, Antonio? Fíjate esa oxidación. Además del color, como que se da, nota perfectamente. Bueno, el color es que es una maravilla. El color da un unas tonalidades de oro viejo, con tonos verde oliva. Y en la nariz, aunque está muy presente lo que es la crianza biológica, el acetaldehído, la levadura, ya la avellana, ¿no? Porque ya los frutos secos han evolucionado. La madera hacia parece avellana. que toma un pelín, Empieza ¿no? a aparecer la madera. La madera. Antonio, lleva mucha razón ahí. Fíjate qué grande es Jerez. Un vino con 10 años de crianza y empieza a asomarse tímidamente el roble americano. De una manera muy elegante, muy sutil. También encontramos esos toques salinos, ¿no? Esas sensaciones a yeso, albariza, porque la tierra, nuestra tierra, ¿qué seríamos de Jerez sin la albariza? Siempre lo digo y no es quedar, porque parece que siempre quedar bien, pero también muy equilibrado en nariz. No nota unos grandes puntas. Es el equilibrio entre la crianza biológica y la crianza. Y vamos a ver en boca, ¿no? En boca es complejo, largo, con un final pronunciadamente salino, y ya marcadamente amargo. Es típico de los vinos de larga crianza biológica. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte. Ya, como yo siempre digo, estamos con los imposibles del tiempo. Yo estaría aquí, pues catando todo lo que hubiera que catar y disfrutando de tu palabra, que es un auténtico brindar placer. Contigo y con Jerez por nuestro vino, que es uno de los grandes vinos del mundo. El vino que cura el alma y alegra el corazón. Por Jerez y por este año. Por Jerez y por este año, Jerez Ciudad Europea de Vino. Muchísimas gracias. A ti. Pues señoras, señores, probando y degustando este vino, seguimos avanzando en nuestro programa. Llega ahora la maquinilla. Y hablar de la maquinilla de la Viña a la Mesa es hablar de José Luis Jiménez, al que hemos dado un respiro durante la feria también y los días anteriores para que, hombre, también pudiera disfrutar tranquilamente sin tener el compromiso, que yo sé que es gustoso por su parte, de traernos el excepcional material que nos trae sobre la historia del vino desde diversos ámbitos cada semana. José Luis Jiménez, buenas tardes, iba a decir, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hoy vamos a abordar un tema interesantísimo, porque es cierto, y lo comentábamos en off, que hablamos mucho de Inglaterra, el peso de Inglaterra en el vino de Jerez, indiscutible, es casi la madre, ¿no? La gran madre del vino de Jerez en cuanto a su exportación y conocimiento a nivel mundial, pero no nos podemos olvidar de otros países. Hablábamos de Alemania, pero el que hoy toca, Holanda, importantísimo también, el Jerez y Holanda. Exactamente. Pero digo, como tú bien has dicho, estamos siempre repitiendo o tenemos un conocimiento bastante amplio, entre comillas, de lo que han sido los británicos aquí en esta zona, ¿no? Los Whitton Water, Sandeman, Osborne, Terry, lo que hemos hablado muchísimas veces. Pero bueno, a Holanda y a Alemania, y en este caso Holanda, el vino no llegaba por obra del Espíritu Santo. Había unos wine merchants, unos hombres dedicados al comercio del vino, tanto que venían aquí, de los que se sabe muy poco, vivieron aquí, algunos de ellos, y además tenían su sede en Holanda, en Argen, en Ámsterdam, en La Haya, esa sede y esa bodega que comercializaban nuestros vinos en el mercado holandés, que junto con el de Alemania y el de Inglaterra son los grandes mercados nuestros, ¿no? También el estadounidense en los últimos tiempos, pero esos tres son por antonomasia los grandes mercados del vino de Jerez. Bueno, pues de los holandeses, de estos holandeses que comercializaron con nuestros vinos, relativamente se sabe muy poco, y aquí vamos a contar algunas anécdotas y algunos personajes a los que le pondremos cara. Vamos a hablar de esos personajes, también de algunas cosas curiosísimas, sobre todo en fotos. Vamos a ver fotos curiosísimas y de la importancia también del Jerez en la propia Holanda. Pero vamos a empezar, si te parece. Yo pronuncio como creo que es, tú me corriges porque los nombres holandeses se las traen, ¿eh? Pues anda que yo. Hendrik de Long. De Jong o de Jong. De Jong. Bien. Esa es una de las familias que además estuvieron aquí en Jerez, estos de Jong, que no sé si veremos alguna foto ahora de mismo. ellos. Ahí exactamente. Está. Bueno, pues aquí en la imagen central, el señor con barba y la mujer que tiene la mano encima del hombro, prácticamente centrado, está sentado, podemos ver en la imagen. Este es de Jong y su mujer, que además su mujer se llamaba Teodora Federica Keppel Hesselink,
que de Jong y Hesselink, en esta unión se unieron dos familias también de comerciantes de vino, porque ya hablaremos también en otra imagen que los Hesselink también estuvieron aquí en Jerez. Y de Jong en concreto, este matrimonio estuvo aquí durante 1872-1887 viviendo en la calle Medina. En la calle Medina. Vivieron este matrimonio y nacieron muchos de sus hijos, cerca de 10 hijos nacieron aquí en Jerez, hay constancia. Y desde aquí establecieron su negocio con Holanda. Claro, ellos tenían la sede, claro, mandaban su corresponsal, como los ingleses mandaban también a sus hombres al mercado, lo que ha hablado antes de su wine merchant, claro, ¿no? a su representante, mandaron a este de Jong y se instaló aquí en Jerez en esa gran época de esplendor que estamos hablando entre 1870 y 1890, esa época, y él vivió aquí, se estableció. Era el hombre que se relacionaba con las bodegas, bodegueros, claro, y estaba encargado también los vinos, relacionado con los Hesselink, que tenían la sede, que llevaremos también otra imagen ahí, de los Hesselink, que eran también otra familia importante que tenían su sede en Arnhem. Veremos el edificio que tenía y en ese edificio veremos la referencia a Jerez en el letrero de ese edificio incluso. Pues no decimos más, vamos a ver ahora porque vamos a hablar de Gisbert Keppel Hesselink. Exactamente, bueno, pues unimos ya vamos uniendo Sí, ahí tenemos varias fotos, creo que tenemos varias fotos relacionadas con este caballero. Bueno, pues este que vemos en concreto, esta foto está tomada en un estudio de fotográfico de Jerez, en 1877, y es Cornelius Dasse Hesselink. Este hombre no es que viviera tanto tiempo como se instalara en Jerez tanto tiempo, pero sí iba y venía y estuvo periódicamente aquí en la ciudad. Y esta fotografía está tomada en Jerez de la Frontera. Está vestido a la usanza un poco con el traje corto, tiene una especie de bonete un poco así, algo morisco, me imagino que le sería exótico y el fotógrafo lo tendría allí en su estudio y se lo puso en la cabeza, pero vemos que el vestido no es holandés en absoluto, es un vestido de traje de saquetilla corta, bueno, pues vistiéndose un poco con ese exotismo que daba el ropaje o la moda andaluza de aquel periodo. Y este es el edificio que comentábamos, uno de ellos, que no sé si lo veremos con detalles, si puede ampliar la imagen, en la fachada, en uno de los letreros que tiene la fachada, se ve perfectamente el nombre de Jerez, de Jerez en concreto, anunciando, y esa sucede donde llegaban las botas de vino de Jerez, a través de este de Jong y de Hesselink, que venían aquí a Jerez para comprar los vinos, se mandaban allí a la sede central en Arnhem. Ese edificio está destruido por la Segunda Guerra Mundial, no está ahora mismo, no existe, y aquí vemos también otras anotaciones de los libros donde se ve la referencia a los tipos de vinos de Jerez que hay, creo que en la parte derecha de la imagen, veo, si no veo mal, y ahí se menciona la referencia de una carta de precio, una carta de referencia de vino de la empresa Hesselink. Y yo, como digo, esta sede fue importantísima y de ahí exportaban a otras partes del mundo, era especie de redistribuidores del vino, incluso a Estados Unidos, desde Holanda, de los vinos de Jerez. José Luis, cuando hemos hablado de los vinos ingleses, hablamos siempre del pirata Drake, ¿no? Drake, el saqueo de Cádiz y lo importante que fue en el 16 introducir en las tabernas inglesas el vino de Jerez, aunque se conocía anteriormente, pero fue muy importante. Claro. En Holanda tenemos datado un poco el origen del gusto por el vino de Jerez, es decir, cuando... Hay que tener en cuenta que Holanda pertenecía a la corona española. Ah, claro. Incluso a los niños en Holanda se le dice, para asustarlo, que viene el Duque de Alba. Que viene el Duque de Alba. Claro, en la época de la guerra. No el embotellado, claro. No el embotellado, claro. Hay que aprovechar la publicidad. Bueno, pues a los niños, para asustarlo, en vez de decirle viene el coco, viene el hombre del saco, se dice viene el Duque de Alba, por la repercusión que tuvimos los tercios españoles en la famosa guerra de religión del siglo XVI. Mira, ahí estamos viendo aquí tenemos una la foto muy curiosa. Compañía holandesa. Los hermanos Hesselink, ¿no? Exactamente, los hermanos, que fue una familia, los hermanos Hesselink, que eran los representantes o los comerciantes de nuestros vinos, y además con el nombre en español, compañía holandesa, que con el edificio que hemos visto eran los propietarios de ese edificio, ¿no? Vemos la imagen y los rostros de estas personas que comercializaron nuestro vino en Holanda, de los que no se sabía casi nada prácticamente, ¿no? Ciertamente. Una curiosidad. Yo por lo menos nunca había tenido una referencia, porque claro. Inglesa siempre tiene una referencia. Claro, pero de holandesa nada. Holandesa no poco. Y como decíamos, los holandeses, aquí había una comunidad holandesa importante en el siglo XV y XVI. Bueno, este es otro personaje más moderno. Hablamos de Adrián de Vos. Adrián de Vos, ¿no? Que era el representante de los vinos, creo recordar, de Wisdom Water, creo recordar, en Holanda, en los años... Pues hay una fotografía, no sé si aparece con él, en que, o si la hemos puesto, en el que se ve en su gabinete, en su oficina, mirando un cuadro que es la campiña de Jerez y las diferentes partes que tenía el
marco de Jerez. Bueno, pues tenemos esa foto, creo que es la próxima, ahí está. ¿lo ves? Pues el mismo personaje, vemos el cuadro que está contemplando, es una representación de todas las viñas de Jerez y a la espalda suya, en la parte superior, aunque se ve solamente un poco, es un cartel de la fiesta de la vendimia de los años 50, mediados de los 50. En la mesa o en el mueble que tenemos aquí delante vemos una serie de botellas en la cual están los vinos de Jerez que él distribuía y que su compañía, su empresa vendía allí en Holanda. Mucho más reciente, como decíamos, y aquí seguimos viendo, bueno, pues este ya nos habla del el Jerez digamos en la etiqueta gráfica, claro, ¿no? En la imagen gráfica, de la que también tenemos muy poco conocimiento. Sabemos de los anuncios que hemos traído aquí, de muchos anuncios en televisión para Inglaterra, para América también, pero aquí este cartel va anunciando y difundiendo de la familia Van Alphen, y disculpe la pronunciación. Esta es otra familia, otro representante comercial de los vinos de Jerez allí en Holanda. Otra imagen gráfica también muy curiosa y de la que también pues, se sabía muy poco. Más abajo se ve, digamos, como todo lo que distribuían, porque se ve Burdeos, ¿no? Exactamente. Tenía una carta importante. Creo, leer, exactamente. Más sherry, ¿no? Y el vino de Jerez incluido en su carta de vinos que tenía para vender. Y estamos hablando prácticamente del final del 19, los años 20 posiblemente, principios del siglo XX, sea esta publicidad. Pues tenemos otras muestras. Así que vamos a ir, compañeros, cuando podamos viéndola. Ahí tenemos otra más, ¿no? De publicidad moderna, pero holandesa. Es una foto, una imagen publicitaria de los vinos de Jerez, hecha y elaborada. Perdón, la alergia está fuerte de este año. Y vemos esta imagen con las botas, la botella de un genérico, una publicidad genérica de los vinos de Jerez en Holanda. Entonces, bueno, vemos todas estas imágenes que conforman una historia importante, que no es una cosa simple, sino que tiene un trasfondo curioso. Y aquí este es curiosísimo. Sí, este es una especie de etiqueta que se elaboró homenajeando a Boelen, a otro holandés. Jacobus Boelen Bobadilla. Buena vista tiene. Bien, pues este era el representante de Bobadilla en Holanda. Y entonces, al celebrar un aniversario, se elabora esa etiqueta, ahí se ve el texto y se comenta un poco la importancia que tenía esta empresa, este Boelen, y su hijo también. Jacobus Boelen y su hijo Enrico Boelen venía aquí de vez en cuando. Estamos hablando ya un poquito entrando de los 50, posiblemente 40-50. Enrico Boelen era nieto de Jacobo Boelen y representante de los vinos de Bobadilla. Es decir, hemos estado hablando de Wisdom Water, estamos hablando de Bobadilla, vamos a hablar también de otro, de Arthur Koeper, que era representante de los vinos de Domé. Es decir, que tenemos un panorama, un rompecabezas precioso de Holanda y la función que estos comerciantes, a los que no se les conocía ni se les ponía cara, hicieron en la difusión del vino de Jerez. Sin embargo, decías que muchos, mientras seguimos viendo reflejos del vino de Jerez en Holanda, pero decías o hablaba antes que muchos de los que se asentaron aquí tuvieron muchos hijos. Sin embargo, estos apellidos no perviven, ¿no? No perviven, desgraciadamente no pervivieron. Tuvieron en su época de esplendor el 19, ya digo, 10 de los hijos. Aquí vemos un anuncio publicado en el Guadalete de la época de principios de siglo, donde se pide un comerciante para que tenga unas aptitudes, unas características. Para una compañía holandesa para vender los vinos. Entonces, este anuncio es muy curioso también en la prensa local de aquella época. Y como digo, no permanecieron, realmente no permanecieron. Aunque hay que considerar que la comunidad holandesa estuvieron aquí desde el siglo XV y XVI, igual que la británica. Había holandeses por esa relación comercial y de vínculo con Holanda al pertenecer a la corona española. Y que después, posteriormente, también siguieron los vínculos a pesar de la independencia. Esta es una tienda de vinos de Jerez, entiendo. De Oporto y de Jerez, de vino. En Holanda. En Holanda, exactamente, es de la cadena Aguilar, que hace referencia a Antonio Aguilar y Ovea en La Haya, exactamente, que es del siglo XIX, que continuaron con la familia esta empresa, y esta fotografía la he podido localizar donde se anuncia en la portada, vemos en el letrero de arriba la referencia a los vinos de Jerez y a Oporto, evidentemente, ¿no? Y esto es en La Haya. Alucinante. En este caso es un español que se fue a hacer... No exactamente un español, no, creo que entre medio portugués, medio español. Posiblemente fuera, no lo tengo muy claro, es el origen, pero puede que fuera de aquí. Lo que sí tenemos es
¿cómo diríamos? El inicio de lo que hoy es el Sherry Bar, pues tenemos la Sherry Bodega en Ámsterdam. Exactamente. Cuéntanos un local un poquito. famosísimo, la bodega, que era el lugar donde los holandeses, en Ámsterdam sobre todo, iban a consumir el vino de Jerez. Y ahí vemos el letrero que es la bodega, y abajo en el letrero pone Sherry también. Así que fue un local con bastante fama donde iban muchos de los, aquí vemos grupos de artistas, intelectuales, famosos. A las botas la vemos detrás, y vemos que era una predilección por el vino de Jerez. Estas personas iban actores, directores de cine, tengo entendido, ¿no? A reunirse en ese bar. Era de fama en Ámsterdam, y era un lugar donde, bueno, para consumir vinos de Jerez de calidad, pues iba lo más famoso, el famoseo de Holanda, iba allí a consumir nuestros vinos. Holanda, que siempre decimos que es una gran representante cuando está presente, que suele ser casi en todas las ediciones en Copa Jerez, y se demuestra el tremendo conocimiento sobre los vinos que tienen en los Países Bajos. Pues todo eso, toda esta imagen que hemos visto forma parte de esa cadena que viene del siglo XIX hasta la actualidad. Si no conocemos esa cadena, no conocemos esa hilazón, y no podemos entender a eso, no podemos saber el conocimiento de esas personas que crearon la base para que en Holanda hubiera un interés por nuestros vinos, pues cojeamos en este conocimiento, ¿no? Incluso en muchas películas de cine holandés aparece el vino de Jerez, y en la literatura, aunque Holanda no ha generado una literatura de envergadura de primera fila, varios de sus autores más famosos mencionan el vino de Jerez en sus relatos también. Recordamos, señoras y señores, que vamos a estar presentes en Vinoble desde el domingo hasta el martes, con programas especiales de 11 a 1:30 el domingo de la tarde, claro está. Y vamos a estar también el lunes en horario de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde, y el martes en el mismo horario, dando cuenta, como decimos, pulsando, palpando, viviendo el ambiente del Salón de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales. Cita importantísima con los vinos, especialmente en este año, nos lo contaba David Fernández Prada. Por este motivo, el próximo miércoles no vamos a tener De la Viña a la Mesa, aunque sí intentaremos que en este Vinoble también nos arroje luz histórica sobre algunos eventos, encuentros del vino de Jerez, por ejemplo, con exposiciones universales o salones europeos del vino, etcétera, etcétera, que sabemos que José Luis también tiene datos muy curiosos sobre ello. ¿Te parece? Estaba en las ¿Te puedo comprometer? Por supuesto, en las grandes exposiciones universales del siglo XIX, el Jerez estaba presente, y hay historias muy curiosas. Pues perfectamente, nos la cuentas en Vinoble, José Luis Jiménez. Vamos a brindar, no puede ser de otro modo, por supuesto, por esta sección y, por supuesto, como siempre, por el vino de Jerez. Muchísimas gracias. Es por nosotros. Pues esta pausa para dar un sorbito al vino de Jerez. Nosotros, señoras y señores, a publicidad, regresamos de inmediato proponiéndoles que se queden con nosotros en el gourmet y ese maridaje que hoy les ofrecemos y que llega de la mano de la Escuela de Hostelería y de los vinos de 10 Mérito. Ahí es nada.